Hay situaciones que son muy difíciles de erradicar. Hace más de 20 años hicimos un trabajo del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, conocido como el 28 por localizarse en la autopista kilómetro 28, autopista Duarte, kilómetro 28. Recuerdo que ese reportaje nos tocó mucho, nos afectó ver a todas esas personas con trastornos mentales en la situación precaria en la que se encontraban. En esa época parece ser que no era tan difícil la situación como se está viviendo en este momento en ese Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Por eso retomamos el caso 20 años después. Las condiciones en las que están esos enfermos son unas condiciones muy críticas. Miembros de los derechos humanos en la comunidad de Pedro Brán establecen que el Hospital Psiquiátrico Padre Villini es un cementerio de mujeres y hombres vivos, donde además de estar encerrados en su mundo fantástico por la enajenación mental, su realidad está en 4 paredes que distan mucho de lo que debe ser un verdadero centro de rehabilitación. Estas fotos hablan solas de lo que está pasando ahí dentro. Estas fotos nos dan la idea de que están en Somalia. Algunos están desnudos, los huesos parece que le corren a la piel y otros en la soledad de habitaciones con poca higiene y techos que son la estampa de la falta de mantenimiento. Cuando a mí me dicen que un paciente de eso cena con chocolate de agua, que se le maltrata, porque yo lo vi con mis propios ojos, y las condiciones inhumanas que hay ahí de basura, no creo que a ellos les quede ningún derecho. Y es que según la ley 1206 sobre salud mental, las personas con esta condición deben tener acceso a la mejor atención disponible y adecuada a todos los establecimientos hospitalarios públicos y privados del país, cosa que no se cumple a cabalidad, pues hasta el momento solo tenemos un hospital especializado y 27 unidades en el país. Uno de los problemas que tenemos en términos de salud mental es que no tenemos una universalización de servicios en salud mental. Todavía hay provincias en la República Dominicana, las provincias de la línea fronteriza, que no tienen psiquiatras, ¿verdad? Todavía tenemos hospitales regionales que adolecen de camas en salud mental. Todavía faltan programas comunitarios en salud mental. Tampoco contamos con un lugar especializado de atención para niños y adolescentes psiquiátricos. Es una vergüenza porque en República Dominicana la población adolescente y de adultos tempranos, si un adolescente presenta una crisis psicótica, una crisis de urgencia psiquiátrica, no cuenta con una cama porque los 2 hospitales grandes, tanto el Hospital Robert Rick Cabral como los hospitales de Los Minas o el Hospital de Santiago, no tienen cama de salud mental. En el país solo contamos con 178 psiquiatras, número que queda muy por debajo a la población demandante de este servicio, pues aunque no se cuente con estadísticas oficiales, el número estimado es importante. De hacer un censo no lo hemos hecho, pero sí una de las estadísticas que se reportan de los servicios, nosotros podemos tener una aproximación a la realidad. Es decir, yo podría decirle que en lo que va de año han demandado servicios por atención a problemas de salud mental alrededor de unos 67,000 personas. No se conoce el número de enfermos mentales que deambulan en las calles y esto es otro problema que tenemos, pues el Estado no ha podido garantizar que estas personas puedan ser recogidas y atendidas oportunamente. Visitamos de manera encubierta el hospital psiquiátrico y de entrada nos damos cuenta que la seguridad es mínima. Cualquiera entra y sale sin ningún rigor hasta los pacientes. Y precisamente esta es una de las quejas de los familiares de los internos. Porque esta paciente, yo trabajo en aquel hospital y ahora vengo saliendo de aquel hospital, que estaba en una diligencia y la vi a ella que iba a buscarme al hospital. Tiene que haber más seguridad. Aquí pienso, eso lo valoro así. La calidad del trabajo. Cuando cuestionamos a la directora por esta falta de seguridad, nos sorprende su respuesta. El paciente psiquiátrico, nosotros quisiéramos que viniera más gente para que lo viera, porque realmente son abandonados y que vieran la situación y las condiciones en que están.
realmente para que cada quien... Nosotros no tenemos ese control de que no puedes entrar. Tú puedes entrar. En el hospital todo está deteriorado, incluyendo estos asientos que están en los pasillos. Están viejos y oxidados, al igual que la mayoría de las bases de las camas, donde vimos pacientes amarrados con cintas. Una medida que para algunos especialistas demuestra que estamos en el tercer mundo y nos dan el ejemplo de lo que hacen en países desarrollados. Cuando hay recursos y existen las unidades de intervención en crisis, que son pequeños cuartos acolchados, donde impide que el paciente se pueda golpear, lo que hace es que se le ceda y se le deja en ese cuarto, en esa unidad cerrada. En ocasiones, los vecinos del lugar han presenciado cómo son maltratados los pacientes al momento de ingresar al sanatorio. 3 meses atrás se escapó un paciente del hospital y yo iba pasando exactamente frente al hospital y los llaveros llevaban a un paciente esposado. Y aparte de estar esposado, ellos le iban dando golpes. Le sacaron sangre y lo llevaban arrastrado por toda la calle. Porque a veces se ponen agresivos y en lo que hace el efecto, el medicamento, nosotros tenemos que contenerlos un poquito, pero tan pronto el paciente se ceda, que se ceda en menos de 1 hora, nosotros lo soltamos. Cuando fuimos hace unos 25 años, estos pabellones estaban en malas condiciones. Siguen igual. El mal olor es inaguantable, los baños están sucios y hay pacientes que tienen VIH, otros tuberculosis y los vecinos establecen que hasta cólera, los cuales se mantienen en contacto con los demás internos y por no ser este un centro de especialidades múltiples no pueden recibir la atención que demandan. Luego de nuestra visita, un paciente murió con síntomas de diarrea. De los pacientes que han muerto la semana pasada de cólera, te había comentado que murieron 4 en una misma semana. En el recorrido por el hospital, como una visita cualquiera, pudimos ver focos de basura en varios lugares con elementos contaminantes como gasas y jeringas que deberían manejarse con mayor seguridad para que no representasen riesgos para los internos. Pero según la directora, tienen como factores en contra que el ayuntamiento a veces tarda hasta 1 mes para recoger la basura y otro factor es la actitud de los pacientes. Cualquier zafacón y lo mueven y meten la mano en el zafacón y tú sabes que eso es contaminante. A veces tenemos brotes de diarrea, pero nosotros las diarreas que se han presentado ahora mismo y las muertes que han sucedido no han sido por cólera porque le hemos mandado a hacer, hasta donde yo tengo entendido, las pruebas y han dado negativas. Actualmente tienen internos 106 enfermos mentales, de los cuales 53 viven de manera permanente en el lugar porque sus familias no han podido ser localizadas y los han dejado abandonados, convirtiéndose en una carga para el Estado que, según la administradora del hospital, tendrían que invertir unos 34,000 pesos al mes por paciente. Cosa que no se está haciendo, pues si multiplicamos 34,000 por 106 pacientes que están internos, se gastaría la suma de 3,604,000 pesos al mes, 2 veces menos de lo que perciben actualmente. Que todavía es excluyente, que todavía es deshumanizante y que todavía no se le ha prestado la prioridad. Un estudio realizado por la OPS refiere que el país destina solo el 0.8% del presupuesto de salud pública a la salud mental. De este 50% es para el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que recibe en estos momentos 1.200.000 pesos mensuales. Nosotros quisiéramos que estuvieran en mejor condiciones, pero con 1 millón, ¿tú crees que yo puedo pintar el hospital entero? ¿Puedo hacer más cosas? Este monto es dividido en cerca de 600,000 pesos para medicamentos, 9,000 para teléfonos, 110,000 para combustible de la planta eléctrica. Lo demás se divide en alimentación e insumos de limpieza, además el pago de alquiler de ambulancia, ya que no cuentan con una cuando se presenten emergencias. El problema económico no es ajeno a las autoridades de salud pública. Así como se habla mucho de que República Dominicana no tiene el porcentaje del PIB adecuado para el área de salud, eso implica que para el manejo de muchos problemas tampoco tenemos la cantidad de dinero
suficiente. El viceministro establece que hace 4 meses la Lotería Nacional inició la remodelación del Padre Villini. Dicha entidad informó a las autoridades del hospital que la inversión sería de 35 millones de pesos. ¿Cómo no tener dificultades si hasta hace poco no tenía ni siquiera para pagar a los empleados de la Lotería Nacional? Al producirse un cambio de la administración en la Lotería Nacional, entonces ha habido alguna dificultad con la continuidad de los trabajos. En el psiquiátrico solo vimos un pabellón que está en buenas condiciones y es el de emergencia, que Salud Pública está remodelando. Y como siempre pasa, en nuestra segunda visita que anticipamos a las autoridades del centro, los pabellones habían sido higienizados y olían a cloro, aunque permanecía la basura en los patios. Además, había enfermeras en las habitaciones de los pacientes y fueron pintados los asientos. El psiquiátrico Padre Villini es una estructura antigua que data de 1959 y que por largos años se ha mantenido con migajas. Ya es tiempo que las ofertas de mejora no se queden en intentos y que la existencia de los que perdieron el contacto con la realidad pueda ser más digna.